Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda con gusto Nayeli Pimentel y en esta ocasión, bueno, vamos a estar hablando el tema de la libertad. Feliz Día de la Independencia a todos los mexicanos y en Centroamérica, en Costa Rica, también a nuestra audiencia con mucho cariño. Bueno, vamos a unirnos a la conversación de Foro Social hoy con el tema de la libertad, muy ad hoc a esta independencia que estamos celebrando el día de hoy como septiembre 15. Y bueno, en México también se sigue celebrando septiembre 16 con el grito de independencia el día de hoy, en esta noche. Y bueno, en Costa Rica también celebran a lo grande esta libertad, esta independencia nacional que, bueno, proclamamos y que la estamos disfrutando todos nosotros. Vamos a invitar a la pantalla a nuestros expertos allá en Costa Rica. Viviana Richmond, bienvenida. Muchas gracias, buenas, ¿cómo están? Hoy un tema súper interesante que no se pueden perder, de verdad, quédense por ahí porque la libertad es algo realmente grande y hermoso. Y feliz Día de la Independencia. Así es, Vivi, vamos a celebrar con todos un poquito de este concepto de libertad que se aplica en todos los aspectos, los ángulos y perspectivas, pero bueno, ad hoc también a esta independencia que estamos celebrando tanto en Costa Rica como en México. Vamos a hablar también y presentar a Adolfo Cibaja, que está en Costa Rica. Hola, Jerry, hola, Vivi, ¿cómo están? Feliz Día de la Independencia y feliz Día del Grito. Ustedes los mexicanos que ya mañana, hoy gritan y mañana celebran. Nosotros ayer cantamos el himno nacional, siempre es tradición los 14 de septiembre cantar a las 6 de la tarde y dan inicio a las fiestas que hoy celebramos. Es un día diferente para Costa Rica. Nunca se había tenido que trabajar un 15 de septiembre. Ahora les voy a explicar un poquito también de esa pérdida, de esa otra libertad o de una oportunidad más que tenemos, que nos da la pandemia, también una nueva forma de vivir las cosas que creíamos por sentadas y que al cambiar la forma de vivir la libertad, también cambian la forma de vivir algunas cosas como las celebraciones patrias, por ejemplo. Buenas noches. Así es, muy buenas noches y bueno, vamos a llamar a la conversación también a Silvia Corea. Hola, buenas noches. Gracias. Emocionada de compartir este día, esta noche con ustedes acá en la nueva transmisión de los martes, que hemos cambiado los días, ojalá que se puedan unir a nosotros, nos va a encantar y el tema de hoy es hermoso y la van a pasar muy bien, así que felicidades a México por su independencia y a mi gente de Costa Rica. Yo salí de Costa Rica, pero Costa Rica no salió de mí. Es muy importante el tema de la libertad y bueno, por esto también lo elegimos y coincidió con esta fecha tan importante en cuestión de esta libertad también nacional, esta independencia que cada país, bueno, lucha a través de los años para lograr esta liberación y tener estos derechos ahora como ciudadanos, como derechos civiles y bueno, que ahora estamos disfrutando cada uno de nosotros en nuestros países, otros con nuestras tradiciones en países extranjeros, pero bueno, estamos muy contentos de celebrar con ustedes y a toda la audiencia de Foro Social Tucson les damos la bienvenida para empezar con el tema de la libertad en tiempos de crisis. Sabemos, así como comentaba Adolfo en el principio, que nuestra realidad cambió, esta nueva normalidad, bueno, aplica a modificar, hacer ajustes distintos, pero que nuestra logística, nuestras dinámicas en casa, en nuestros hogares, bueno, también se vieron afectadas de cierta manera y ahora con esa diferencia en cuanto a esta pandemia global, bueno, ya casi el año, bueno, ya se nos fue de las manos, estuvimos casi en confinamiento, casi más de 6, 7 meses, entonces vamos a platicar un poquito en qué consiste esta libertad desde el punto y diferentes perspectivas, como es también de la psicología, de la teología, que sería un concepto también importante, ¿qué denominamos nosotros como libertad
para poder nosotros pensar que nosotros ya estamos ahora encerrados, estamos en casa 24/7, a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos pensar que, bueno, ahorita no tenemos esa libertad y ahora la apreciamos. Adolfo. Bueno, es bastante complejo el término libertad, digamos, desde los dos puntos de vista. Yo me puse a repasar un poquito algunas cosas de libertad en la Biblia, digamos, católico-cristiana o judeo-cristiana, que nos hacen ver como que la libertad no es tanto como nos imaginamos de hacer lo que nos da la gana, de poder ir donde nos da la gana, sino que más bien la libertad es una delimitación de lo que podemos hacer, porque es en ella donde nosotros podemos encontrar el potencial para hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, si empezamos en los primeros 6 capítulos del Génesis, que es donde empieza la Biblia, encontramos que los 2 primeros seres humanos que están ahí narrados estaban en un jardín, o sea, estaban ahí limitados. Dios había creado la tierra entera, pero ellos solo estaban en un pedacito. Y es más, podían comer de todo lo que había ahí, menos de un árbol. O sea, desde un principio, la libertad que se tenía con la que habían nacido, o habían sido creados más bien, esa libertad estaba coartada por algunas condiciones. Y así las diferentes, uno se pone a ver diferentes escenas, digamos, en el libro sagrado, y hay muchas de esas cosas. Y también lo podemos ver también en la historia de la humanidad. Nosotros hemos visto que hay momentos en que creemos que ya hemos alcanzado la libertad, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decirlo así, cuando los negros huían, digamos, de su país por morirse de hambre, se metían en un barco y no importa ser esclavos con tal de no vivir eso, pero llegaron a encontrar una vida peor todavía, ¿verdad? Porque era estar ahí confinados. Y después vinieron a vivir a nosotros, digamos, a América, que fue donde más o menos vino la mayoría. Y entonces resulta que ellos encontraron aquí el salir corriendo, pero al salir corriendo de esos dueños que tenían de su vida, que no eran realmente los dueños, pero ellos se hacían parecer así porque tomaron posesión de unos seres humanos, se encontraron con la poca libertad de hacer lo que querían. ¿Por qué? Porque habían reglas sociales, había un montón de cosas. Entonces, en cada parte que la humanidad puede venir viendo cosas, incluso cuando logramos hacer la democracia, todos votábamos si éramos hombres, pero las mujeres no podían votar. Cuando votaron las mujeres, no podían ser electas. Entonces, siempre había como que la libertad de algo siempre nos coarta para hacer otra cosa. Eso es lo que a veces perdemos de vista, que la libertad no es simplemente un espacio en el tiempo o en la vida que yo voy a vivir para hacer lo que yo quiera, sino es un espacio para definir lo que yo quiero hacer, que es diferente, no para hacer lo que yo quiera. Es un espacio en donde yo pueda definir lo que yo quiera. Por eso, a las personas que están en la cárcel se les dice privados de libertad. Mentira, ellos tienen libertad para caminar, libertad para respirar, para ver, para lo que sea, pero no pueden definir qué van a hacer con su vida. No pueden definir qué hacer. Esa es, digamos, yo creo que es el verbo que va muy relacionado con la libertad. Definir lo que yo quiero hacer es como la base de la libertad. Tener esa flexibilidad de poder decidir el plan de lo que nosotros podamos hacer, ese también es concepto también o símbolo de expansión. ¿Dónde me puedo yo movilizar? ¿Qué tan flexibilidad que tengo yo para tomar esta decisión o no tomar esta decisión, o si está en mis manos o si alguien me está privando de ella? Es decir, de mi plan, de mi vida, de mis acciones. Y bueno, Vivi tiene otra perspectiva también. Adelante, Vivi. Sí, mucho más bien en concordancia con que la libertad está aquí y aquí, ¿verdad? Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace un poquito, reflexionando un poco sobre el tema de hoy, me acordé de un estudiante que era brillante. O sea, en Costa Rica estamos trabajando un poco lo que se llama estudiantes con alta dotación, ¿verdad? Que son personas que tienen una capacidad, digamos, un poco mayor en comparación con el resto. Ese estudiante tenía absolutamente todas las características de alta dotación y sus notas eran de 80s, 85, eso no sé, en Estados Unidos que es como una B menos o por ahí. Uh-huh.
Bueno, y entonces yo no podía entender porque él me hablaba a mí muchas veces, me hacía chistes que yo no entendía, o sea, realmente no entendía qué era lo que él me estaba diciendo, yo hacía todo un esfuerzo, ¿verdad? Y él decía como, ¿cómo no entiendes esto tan fácil que te estoy diciendo, verdad? Y yo, por favor, ¿verdad? Ten compasión de mí. Y entonces, yo decía, ¿cómo este hombre tan brillante, ¿verdad? Tiene estas calificaciones. Entonces un día yo dije, no, aquí algo pasa. Entonces empiezo yo a explorar con él a ver qué era lo que pasaba. Entonces su respuesta fue esta: la clase es súper aburrida. O sea, yo no logro, digamos, estar atento a todo lo que la maestra dice porque realmente esto me cansa. O sea, realmente es muy agotador para él. Entonces yo durante toda la clase estoy haciendo mis experimentos en la mente. Él tenía un libro de experimentos desde los 4 años. Yo, como soy maestra, ¿verdad? No podía decir, wow, qué maravilloso lo que hacías, ¿verdad? Porque yo tenía que instarlo a que él pusiera atención, ¿verdad? Porque, bueno, siempre algo se saca bueno de todas las personas, independientemente de. Pero me pareció como un ejemplo justo para entender por qué ese niño confinado entre 4 paredes, ¿verdad?, que está sentado durante 200 días lectivos de 7 de la mañana a 12 de la mañana, durante casi 8 años, ¿verdad?, contando el preescolar, como él en ese espacio encerrado, que muchas veces es la escuela, tenía libertad en su mente. Tal vez la reflexión aquí para todos es realmente esto que decía Adolfo, bueno, es nuestro espacio para decidir, sí, pero decidir en base a qué, a estereotipos, ¿verdad? A cosas de que si no la gente habla de mí, que si no la gente, entonces aquí se dice en Costa Rica me van a comer, o sea, que van a hablar mal a mis espaldas, y si no, ¿qué va a pensar mi suegra, mi mamá, mi tía, mi abuela? Y eso que decías, Adolfo, es algo que he venido reflexionando mucho, o sea, ¿cuánto tenemos interiorizado que para ser una mujer valiosa tenemos que definitivamente cumplir todos esos roles sociales? Porque si no es una masacre, digamos, una masacre en términos sociales. Entonces, tal vez ahí lo que quería aportar es, libertad está aquí y aquí, pero realmente, ¿qué tanto de nuestras decisiones son en libertad o son solo para que la gente no hable mal de nosotros? Silvia, bueno, y tú tienes otra perspectiva por ahí también en otro ángulo del cómo también podemos percibir la libertad. Es muy cierto esto que Vivi comenta, está complementando esta también teoría de que, bueno, de manera intrínseca, espiritual, bueno, si vemos más allá un poquito de lo que es una libertad nada más de acción en nuestra vida diaria, de poder tomar una decisión, también la libertad empieza en tu interior y empieza de esta manera pensando que si yo me libero internamente, yo considero tengo esta capacidad emocional y tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, parte de las neurociencias, es este conocimiento de creernos libres de tomar estas decisiones, libres de amar, libres de tomar ciertas decisiones y tener ese poder de esa libertad interior, tanto en el corazón como emoción, como racional de manera académica en nuestra mente, porque está en nuestras manos, esa libertad es nuestra. Claro, sí. Nuestra libertad física no la tenemos. Es un hecho y de ahí podemos partir que tenemos 2 opciones. Podemos decir, bueno, no puedo hacer ciertas cosas, pero decido ser feliz, decido encontrar una oportunidad para mí y viene la parte que me apasiona a mí y es empezar con el tema de ser emprendedor. ¿Qué puedo hacer yo para crear algo que me va a sacar de la situación de congoja que estoy aquí en mi casa porque no tengo esa libertad física de hacer todo lo que yo hacía antes? Entonces, viene el momento que, por ejemplo, ahí escuché algo que decía este hombre, lo que dijo este hombre Steve Jobs. Él decía que si uno no quiere trabajar por sus sueños, uno va a ser contratado para trabajar los sueños de otra persona. Entonces,
¿qué podemos hacer? Tenemos muchas oportunidades realmente de meternos dentro de nuestro corazón y realmente buscar opciones. Quiero ser feliz, quiero ser libre, no tengo ciertas libertades y el mundo como lo conocíamos antes, yo creo que ya no va a estar. Yo creo que estamos a un paso de que este mundo está dando sus últimos pataleos, pero sí, porque viene otro mundo. La misma generación X, hablando o mencionando lo que dice Viviana, estos muchachos que vienen hoy en día a buscar empleo o están en proceso de buscar empleo, ya no van a querer quedarse 30 años en una empresa. 2 meses y lo que vos una vez dijiste, Nayeli, ¿verdad? ¿Cómo se puede explotar el tema de la libertad con el libertinaje? ¿Cómo se puede explotar el tema de quiero ser feliz con no quiero ser feliz o quiero quedarme en la casa, quiero destruirme yo mismo? O sea, yo creo que inclusive la televisión como está hoy en día, ya lo sabemos, como una vez dijiste también vos que las personas ya producen televisión en las aceras, ya no tiene que tener un protocolo, entonces ya hay más libertades de cierta forma y el mundo va cambiando. Yo quisiera pensar que los que estamos en este momento podemos adaptarnos a estos cambios que ya vienen, que ya están, como parte de creer y decir, bueno, no tengo esto, pero tengo esta otra oportunidad. Así es, yo también considero que esta transformación en la que estamos experimentando en estos momentos a partir de esta pandemia nos ha permitido adquirir nuevas oportunidades y también como un parteaguas para estas libertades en otros sentidos, porque de alguna forma yo creo lo que no teníamos antes, ahora podemos hacerlo y lo que imaginamos que no podíamos hacer, ahora también nos damos cuenta y descubrimos que podemos hacerlo. Nadie se imaginó que ahora todo el mundo iba a estar haciendo en vivos o broadcast en vivos con temas importantes, que también se iba a ahora evaluar también el contenido. Ahora nuestras audiencias también están pidiendo más contenido de calidad, algo que les dejes como mensaje, que les digas algo adicional, no nada más los entretengas, sino que también llegues y conectes con sus emociones y su corazón. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que acabas de mencionar, Silvia, tiene mucha relevancia, tiene mucho impacto porque es parte de esta transformación en la que estamos sufriendo de manera social, económica, es un impacto global en sí, en muchos aspectos, en la educación también. Hay muchas innovaciones que se van a realizar, que se llegan para quedarse y yo creo que tiene que ver mucho con todo esto, que la influencia de esta era digital y además en los aspectos de que, bueno, también va a haber comportamientos del humano que, bueno, a lo mejor ya no los vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar hacerlos, pero los vamos a intercambiar con otras cosas que también podemos sacar algo positivo de esto. Claro, claro. Estamos en la 4ª revolución industrial, Nayeli, y es un hecho, o sea, digamos, es para nuestro beneficio adaptarnos. Hay muchos trabajos que van a desaparecer porque ya no se ocupan. Sin embargo, es cuestión de nosotros mismos de tomar las oportunidades que nos llegan para reeducarnos. Así es una nueva tendencia y bueno, nos tenemos que ir adaptando. Hay que empezar a adaptarse a esta nueva realidad y es parte de este tipo de programas, de la intención de, bueno, explicar, bueno, cuál es el concepto de libertad ahora, si físicamente nos vemos restringidos de esa libertad física de salir, de expansión, de esta libertad de expansión de yo me puedo movilizar, yo puedo ir a un restaurante, yo puedo viajar. Ahora no podemos hacer eso, más sin embargo, bueno, hay otras maneras de aplicar esa libertad y también empieza, como mencionaba Vivi, bueno, empieza siempre desde el interior, el creer como si tú crees que no tienes libertad, que estás restringido, bueno, esa sería la mentalidad más catastrófica en ese sentido, porque bueno, te estás restringiendo además de no solamente físicamente, porque la pandemia llega y te restringe de la movilidad, de este andar,
Entonces, cuando también te estás restringiendo de una manera interna, mental y emocional, bueno, es doble el problema, doble el reto y se complican más las cosas también, porque de manera psicológica, Adolfo, ahí, ¿tú cómo verías el escenario en el caso de bueno, tener una mentalidad en este momento de que, bueno, yo no le veo pies al gato, yo no le veo por qué no podamos salir y que uno no se quiera adaptar a este nuevo concepto de libertad? Bueno, hay dos cosas importantes. Una, que estamos mal acostumbrados, digámoslo así, por el pensamiento liberal, digamos, de que tenemos que deleitar todas las características individuales, entonces, por lo tanto, la libertad individual tiene que ser una máxima. Pero esa libertad individual, digamos, tiene un limitante, como vuelvo sobre mi teoría, que es la libertad del otro. O sea, yo no sé hasta dónde puedo llegar con mi libertad individual. O sea, yo puedo tener un arma en mi casa y podría matar a quien entre, pero podría no tenerla. Esa es mi libertad, en teoría. Pero ¿por qué tener una? Si puedo tener 50, también es mi libertad. Pero ¿para qué va a tener 50 si no va a matar a 50 personas al mismo tiempo? O a animales o lo que sea. Entonces, esa mezcla entre lo que se permite y no se permite, lo que yo puedo hacer y no puedo hacer, o por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en un país donde abogan por la libertad así, que son el país de la libertad, no dejan entrar a las personas. Les ponen un muro entre un pueblo y otro. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Ahí es donde nos preguntamos. Si somos un país libre, podemos dejar que la gente entre y salga cuando quiera. O sea, ¿por qué? Porque precisamente es el límite de la libertad individual, de esa máxima, tiene muchos componentes sociales que no permiten que la veamos así como que si fuera blanco y negro. Las redes sociales han venido a tratar de quitar ese paño social y creer que como en las redes sociales yo puedo escribir y poner lo que a mí me dé la gana, pues casi prácticamente, si no hubiera una censura, empezaron a poner censura precisamente por eso. La censura no es coartar la libertad, es regular la libertad, que es diferente. Entonces, de alguna manera, el problema es el entendimiento de las libertades individuales. Y la otra cosa que iba a decir tiene que ver mucho con entender libertad, con el poder movilizarme, que algo de eso estabas hablando. Durante el tiempo de crisis de pandemia, la gente ha dicho que ha perdido su libertad, pero esa libertad la asocia a salir, a visitar a quien me dé la gana. Que no es lo mismo. Perdón la palabra y lo que voy a decir, tal vez algunos se enoje, pero espero que me entiendan. Son tan pobres de mente, como diría mi abuelita, que ya se murió, son tan pobres de mente de pensar que libertad es salir y caminar, o salir a andar en carro, que no entienden que son libres aún adentro. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar el concepto de estar encerrado por el cuidarme. O sea, yo estoy cuidándome, no estoy encerrado. Es diferente. Encerrado está privado de libertad. Bueno, lo encerramos como sociedad. ¿Por qué? Porque no funciona. Nosotros no estamos encerrados, estamos en cuarentena, nos estamos cuidando. Tuve la oportunidad de hablar durante estos meses con gente que está en Europa y con gente que está en Argentina, gente que está en Guatemala, por ejemplo, en Panamá, que los confinamientos, si se quiere, o estar en casa, es más estricto que en mi país. Y creo que en muchas cosas también que ustedes, allá en Estados Unidos. Y lo primero que me dicen es que han aprovechado el tiempo para hacer otras cosas. Valoraron el tiempo se permitieron hacer cosas diferentes, decidieron hacer con esa nueva libertad otra cosa. Entonces, cuando vemos el confinamiento como un encarcelamiento, hemos perdido la perspectiva de la libertad en un contexto social. ¿Por qué? Porque estamos viéndola desde la perspectiva únicamente individual. Entonces, cuando yo pierdo la perspectiva de que soy parte de una comunidad, en este caso un país entero, por ejemplo, entonces yo empiezo a pensar de por qué a mí no me dejan. Yo un día hice una broma con alguien porque decía que, bueno, seguro nos van a volver a encerrar porque la gente este fin de semana, como era largo, se fue para la playa y que no sé qué, y nos van a volver a encerrar y que no sé qué. Y yo decía,
pero no nos van a volver a encerrar, simplemente van a aumentar los casos, punto. Es la irresponsabilidad de la libertad individual conlleva una consecuencia de libertad comunitaria. Y entonces ahí es donde nosotros perdemos la perspectiva en creer que yo me merezco ir a la playa, yo me merezco hacer una fiesta, yo me merezco. Pero ¿y qué pasa con la sociedad entera? ¿Qué pasa con las limitaciones sociales que tenemos? Sí, usted puede tener plata para que lo atienda en un hospital privado, pero si no hay camas en el hospital privado porque está también lleno, usted por más millones que tenga no lo van a atender. Entonces, eso es donde uno pierde la perspectiva y desgraciadamente las redes sociales y todas las oportunidades que, digamos, lo malo de las redes sociales en este sentido es que esa libertad individual se ha creído que es una libertad máxima y no, esa libertad es máxima pero en el contexto social en que yo la tengo. No puedo entender que yo no puedo sacar el carro 2 días a la semana y esté pegando 4 gritos cuando hay personas que en 3 meses no pudieron salir ni a la puerta de la casa. Pero yo no lo entiendo porque no vivo en ese país. No sé cuánta libertad se me quita hasta que me quitan algo. Entonces, es relativa el condicionamiento de la libertad en cada país por la pandemia, pero lo que no es relativo es la condición que yo tenga ante eso, la decisión que tome con eso, porque por ahí dice que cuando una puerta se cierra, muchas se abren. Bueno, es igual, cuando se me cierra una puerta, se me va a abrir otra, y hay gente que ahora está haciendo cosas que nunca en la vida creyó que podía hacer, y está ganando más dinero, o tiene mayor prestigio, o se considera más exitosa que cuando ganaba probablemente millones de colones o dólares. Así es, hemos estado viendo cómo se ha transformado en ese sentido y nos hemos redescubierto en muchos sentidos con respecto al concepto de la libertad. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, pero en base a estas limitaciones que cada país, que cada nación, que cada sociedad implica o implementa como maneras de límites y respetos hacia la otra persona, hacia el de enseguida. Entonces, cuando ahí ya son nuestros límites de poder decidir como una libertad propia, individual, de lo que estaba hablando Adolfo. Y bueno, obviamente que el estado o condición de la persona que es libre, que no está en una cárcel, ¿verdad? El encarcelamiento de lo que está hablando Adolfo, ni sometida a la voluntad de otro. Es decir, también podemos estar viviendo el encarcelamiento emocional con alguien en casa. Como saben, bueno, esta pandemia ha traído muchos divorcios, mucha violencia doméstica, las estadísticas, el suicidio también. Entonces, de alguna forma, somos prisioneros de nuestras emociones negativas. Y cuando no buscamos esa libertad es cuando podemos entrar en esas crisis y cometer, bueno, algunos actos como de este tipo, atentar hacia la libertad de la otra persona, sobrepasar esos límites que tenemos de respeto entre uno y otro ser humano, que es por eso que tenemos, bueno, coartamos la libertad de la otra persona o la vida de otra persona, y es cuando estamos sobrepasando esos límites que ya no nos corresponden, ya no es solamente individual a nosotros, es que ya compete a alguien más, ya le afecta a alguien más. Entonces, en ese sentido, no está, viene esta referencia, dice, el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina. Es decir, bueno, por ahí dicen también en el ejemplo, dicen, bueno, pero es que se supone que ya estás divorciado y emocionalmente todavía estamos como que fungiendo enlazados con esa emoción como si nunca hubiera terminado. ¿Por qué? Porque es algo que te atrae o te queda atrapado en una disciplina, en un deber. Es decir, bueno, acá en los Estados Unidos se utiliza este sistema para que los padres que se divorcian y tienen hijos, bueno, tienen que pagar cierto dinero específico, dependiendo cuántos hijos tienen. Y esto tiene que ver que, bueno, tienes una obligación.
Entonces pareciera que pasan los años y los años y entonces sigues atado a eso, es como que te sientes atrapado, como que no tienes esa libertad completa. Entonces, en ese sentido viene esta reflexión que dice, estado o condición de la persona que es libre. Bueno, también tiene que ver mucho que es emocional también, yo creo que en muchos de los casos. Y bueno, un ejemplo muy, muy práctico sería este tipo de cosas, pagar child support en los Estados Unidos, que sienten que no tienen esa libertad. Muchos padres masculinos del género masculino dicen, bueno, yo parece que nunca me divorcié, nunca dejé de hacer lo mismo porque sigo pagando lo mismo. Entonces, ese tipo de situaciones, ese puede ser un ejemplo, y también el divorcio. Muchos se separan, se viven separados o se divorcian, y también es un factor social que, bueno, ¿dónde empieza mi libertad? ¿O dónde termina o dónde está mi límite para yo creer que entonces yo ya tengo esta libertad? Pero prácticamente yo creo que se haría mucho la reflexión así a lo que remontaríamos al asunto espiritual, como Vivi comentaba. Es más de sentir, bueno, ¿dónde está mi libertad interior? Para yo poder entonces ver con esa perspectiva hacia los demás y hacia las circunstancias y las situaciones que la vida misma nos presenta, o las decisiones que vayamos a tomar en un futuro también, Vivi. De hecho, hay autores que hablan de emociones de baja vibración y de alta vibración. ¿Por qué me refiero a esto? Por lo que decías ahora, Nayeli, de cuánto estamos atados a las emociones y situaciones que vivimos en el pasado, y que cada vez que algo nos recuerda esa situación, lo que hacemos es como que recordar otra vez esa emoción o ese pensamiento, ¿verdad? De miedo, de angustia, de tristeza, de asquerosidad, de guácatela, de no quiero, ¿verdad? Y como, ay no, ignorarlo y seguir, pero ahí queda ese sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo nos atamos a situaciones que en algún momento interpretamos de una forma muy pegada a esa emoción de baja vibración, y que entonces continuamente estamos recordando? Es decir, lo que quiero un poco proponer aquí también es cuánto es realmente la libertad de nuestra mente. ¿Cuántas veces estamos atados? Vos decías ahora, bueno, alguien se divorcia. ¿Cuántas hemos conocido personas que se divorciaron de otras y tienen, no sé, 50 años de divorciados, y todavía se refiere con un rencor tan grande a esa otra persona? Y digo, yo no soy quien para juzgar, digamos, cada uno tiene parece que fue ayer, que no, o sea, que no han pasado esos 50 años. Pero, o sea, evidentemente esa persona sigue atada a esa persona a la que se divorció, ¿verdad? Y aquí hay algo que a esta sociedad le ha costado mucho entender, pero por lo menos desde mi experiencia no hay otra salida. La única salida para la libertad, por ejemplo, en esta situación de un divorcio, es el perdón y la gratitud. O sea, es decir, los dos lo intentamos, los dos hicimos cosas, pero también, o sea, es como tratar de ver lo positivo para resignificar lo que ese evento implicaba para mi vida. Y al resignificarlo, entonces, cuando vuelvo a recordarlo, ya no tengo que recordarlo con rencor o con angustia, sino lo puedo recordar con paz. Y cuando algo se recuerda con paz, díganme si no, es como un respiro del alma. Eso es un respiro del alma. Entonces, es cierto que esta pandemia, un día estaba hablando con un amigo, le digo, la pandemia a todos nos hizo así la jupa, decimos en Costa Rica, la cabeza, ¿verdad? O sea, los que yo iba a la escuela a trabajar todos los días, de un momento a otro, no, aquí, ¿verdad? Estoy atendiendo a un alumno, estoy haciéndole una videollamada, y en eso llega mi hija y me dice, ¿sabes dónde está tal muñeca, verdad? Y entonces, o sea, nos hizo un interesante caos de muchas cosas. Primero, una oportunidad de ver más allá, de ver otras cosas, de entender la vida de otra manera. Yo le decía a mi esposo, ¿cómo es posible que desde que se dijo que en Wuhan estaba el coronavirus hasta el pueblo en el que yo vivo, que se llama Río Conejo, Corralillo de Cartago, que más o menos queda a 2 horas de la capital, duró 8, nada más ni nada menos, para que ustedes sepan el orgullo que siento, duró 8 meses en llegar. O sea, vean qué cercano está el ser humano, está ahí cerquísima de los chinos,
A 8 meses de Wuhan a Río Conejo, Corralillo, Cartago, llegó el coronavirus. Es decir, nos ha hecho unos cambios tan impresionantes en nuestra mente que eso, o sea, es una oportunidad para un montón de cosas. Para la gente que decía, ya estoy harta de mi vida, quiero cambiarla, bueno, este es el escenario para pensar qué hacer y por dónde entrarle. Para la gente que decía no tenía tiempo por estas presas, se me va toda la vida en presas, casi la mayoría estamos en teletrabajo y ya no estamos en presas, entonces ahora tenemos tiempo. Para los que nos quejábamos de que el trabajo era muy cansado y que no tenía uno tanta energía para ver a los hijos, ahora todo el día con los hijos, ¿verdad? Es como que si pareciera que algunos de nuestros más grandes deseos se cumplieron. Claro, ¿verdad? En cierto sentido, obviamente. Oye, Vivi, pero se hizo conjunto todo en un solo lugar. Sí, pero es que además, o sea, yo digo, pedir, digamos. Hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Fueron demasiadas peticiones así juntas. Fue demasiada energía junta, claro. Sí, pero esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para meterse adentro de uno y empezar a dejar de tenerle rencor a fulanito, a la amiga que hace 25 años me volvió la cara en el colegio, a tal persona que hizo eso. O sea, ya superémoslo, ya vivamos la vida feliz, tranquilos, en paz. Siempre vamos a tener cosas, por supuesto, pero seamos libres. Libres es tener paz en el corazón. Y cuántas veces todas estas cosas ahí lo que hacen más bien es echarnos más tierra. Así que bueno, creo que esta ha sido la visión de este programa siempre. Este momento que no digo que muchas veces sea difícil para muchos de nosotros, claro, no estamos acostumbrados. A veces mi esposo dice, véanla, ese es el efecto del confinamiento. Cuando me ve como muy enojada, dice, véanla, ¿verdad? Claro, hay momentos difíciles, pero también es una oportunidad para encontrarse, para entender qué es lo que nos gusta. Nosotras mujeres, ya dejarnos de este montón de estereotipos de que si somos las mejores madres, las mejores esposas, las que tenemos mejor la casa, las que no, abrirnos a otras posibilidades, a nosotras mismas, a nuestros deseos y a nuestro corazón. Ese es el llamado de este momento y ahí está la gran posibilidad de la libertad. Vivi, y mira qué interesante este tema. ¿Cuántas personas nos hemos olvidado de sonreír en la mañana? Tras de eso, te levantás y digamos que te pones a hacer dentro de tu casa lo que tienes que hacer y no sonríes. Y qué importante es. En alguno de los programas anteriores yo les contaba que en uno de mis entrenamientos de ventas nos decían, tenga un espejo cuando va a hacer la llamada y sonría, porque su sonrisa va a transmitir a través del teléfono. Ahora no es solamente transmitir la sonrisa a través del teléfono, sino transmitirme la sonrisa que llegue a mi corazón. Así es, en detalles tan pequeños ahí puedes demostrar tu libertad, también esa paz de la que están hablando, que hay una conexión muy importante en ese sentido, cuando se invierte tiempo de manera espiritual, de autoconocimiento, de nosotros darnos nuestro propio tiempo para, bueno, pensar, recapitulizar, poner en orden ideas inclusive. Y también, bueno, reestructurar lo que hay que cambiar, hay que ajustar. Bueno, ahora esta pandemia nos cambió la dinámica. Bueno, ahora hay que intentar otras formas, pero eso no significa que, bueno, ahí queda nuestra misión, que ahí, porque no sabemos hacer este tipo de cosas. Bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que estar abiertos a aprender cosas nuevas y yo creo que esta es parte de la revolución industrial en este sentido, esta cuarta revolución que viene con estos cambios, que nosotros vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas tendencias, más sin embargo, bueno, que vamos a ir uno a uno y de manera interna en cada uno de nuestros hogares. Bueno, tenemos que redescubrir el cómo hacerlo y es parte de estos recursos, de los elementos que estamos aportando el día de hoy para, si todavía no te has redescubierto, no has invertido tiempo en autoanalizar en qué parte de esta pandemia te encuentras, cómo estás con tus hijos, qué es lo que has hecho bien, cómo puedes mejorar y cómo podemos transformarnos para un mejor progreso, para hacer algo distinto, pero que a lo mejor no pensabas hacerlo, pero ahora lo haces y te sale mucho mejor
porque yo creo que nos ha dado oportunidades también de crecimiento, tanto laboral como crecimiento también intelectual, también crecimiento emocional, porque yo creo que ahorita a todos en ese sentido, el crecimiento emocional fue como sacarnos de la zona de confort y decir, ahora sí maduras. ¿Por qué? Porque no tienes opción. Entonces, es esta salida de esta zona de confort que nosotros ahora ¿cómo figuramos? ¿En dónde me encuentro? ¿En dónde estoy parada? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué se siente esta incertidumbre? Entonces, ahí es cuando necesita uno un espacio para uno mismo sentarse, respirar, mirar hacia el futuro con esta esperanza de que se necesita día a día, porque todos los días hay desafíos, hay días buenos, hay días malos, todos nos sucede, y que necesitamos esa fuerza interior. Y yo creo que tiene que ver mucho también en la base de nuestra fe, que trabajemos nuestro interior, nuestra paz interior interna, individual, porque si tenemos esta paz interior en uno mismo, vamos a poder contagiar a los demás, vamos a poder inspirar a más gente, a tu entorno e impactarlos de manera positiva. ¿Quién no se contagia de una sonrisa? Todos. ¿Quién no se contagia de decirte, ay, qué bonito se te ve ese suéter? Todos se contagian y todos se van a empezar a decir, es un efecto dominó. Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho esto, que contagiemos a los demás de esta libertad que necesitamos, de esta libertad de liberarnos. Ahora sí que de esas ataduras a lo mejor son barreras mentales, a lo mejor son circunstancias, malas experiencias, pero es el momento que esta pandemia nos dio para reflexionar y salir ahora sí que del cascarón y ser ese ser más desarrollado, más completo, más satisfecho, sentirse más pleno también, porque parte de la plenitud, Adolfo, no me dejarás mentir, bueno, parte de la teología es trabajar de manera también, en la teología de manera espiritual. Y si nosotros, bueno, sí nos dedicamos a cuidar el cuerpo físico, vamos al gimnasio, como decías en otras transmisiones, estamos, y otros expertos me han comentado la misma perspectiva. Nos dedicamos tanto a lo social, al qué dirán, cómo me van a decir, qué es lo que me van a pensar, pero nunca nos ponemos a pensar qué está sucediendo dentro de nosotros. Por ahí hay una frase de un gran hombre que vivió en el planeta que decía, la verdad los hará libres. Eso lo dijo Jesús. Y es un poco relacionarlo con lo que estás hablando, porque después San Pablo decía, puedes verlo todo, observarlo, ¿cómo decir? Escudriñarlo y quedarte con lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la libertad nos lleva al entender que yo no soy dueño de la verdad. Entonces, cuando yo entiendo que la verdad no es la que yo creo, sino la que yo comparto con los demás, no es solo la que yo creo nada más, porque en ese momento hay un problema, las fake news y el montón de conspiraciones y cosas, entonces dan mucha información a la gente y la gente tiene diferentes verdades de lo que está pasando. Pero en realidad sí existe una verdad objetiva. Esto, independientemente cuál haya sido la causa, esto es una realidad. Independientemente de dónde salió o cómo salió, si lo provocaron o no lo provocaron, si fue un accidente o no, o sea, cualquiera que sea el sustrato, digamos, lo que existe es lo que hay, que ya estamos en un término de pandemia y para muchos es una realidad mucho más cruel porque un confinamiento ha sido muy claro. Pero esa verdad, yo no puedo hacer caso omiso de que es real y pensar que no, es que aquí no me dejan hacer a mí lo que me da la gana, es que yo no me voy a enfermar, vea, yo siempre he sido un hombre muy fuerte, yo tomo juguito de naranja con zanahoria y remolacha todos los días en la mañana y esas cosas que tomamos los que las mamás nos enseñaron a hacer eso desde muy pequeños y amamos la remolacha o la betamel o no sé cómo le dicen. Y entonces, no es mi verdad, yo tengo que entender una verdad que trasciende a mí, porque cuando a mí me trasciende la verdad voy a ser libre, porque si no, mientras tanto voy a estar atado a mi propia verdad y entonces nunca seré libre. Nunca voy a ser libre si estoy atado a una verdad que es mía.
Es una verdad que tiene que ser la verdad de todos. Volvemos al escenario que lo individual tiene que ser consecuente con lo social. Entonces, el ser humano adquiere una trascendencia, digamos, a nivel espiritual, cuando esa libertad la puede incluso transmitir a otros porque trasciende su verdad. ¿Y por qué voy a escudriñar todo y me quedo con lo bueno? Bueno, porque precisamente voy a encontrar muchas cosas que no sean ciertas. Hoy es un problema más grave que para los años 80, digamos, que cuando salía algo en el periódico o en una revista científica, esa era la verdad. Entonces yo solo tenía eso, pero ahora tengo el Facebook y 50 millones de páginas que puedo encontrar información. Tengo 600 canales de televisión que puedo ver por internet, que puedo ver por cable, que puedo ver por donde sea. Tengo un montón de doñas y doñes, como digo yo, porque siempre les echan las culpas a las señoras, de hombres y mujeres que me chismean todo lo que es posible y no posible, ¿verdad? Veo montones de webinars, voy en el bus o donde sea, una gasolinera, y me dicen, vio que pasó esto, vio que el presidente tal cosa, vio que tal cosa, que el ministro dijo, que es que la OMS dijo tal cosa. Yo tengo muchísima información. ¿Cómo escudriño? Bueno, cuando yo me acerco a la verdad social, cuando yo me acerco a entender que las personas que piensan del lado liberal van a tener una manera de pensar, que no están equivocados, es solo su manera de pensar. Que los que están un poco más hacia el centro, bueno, ellos piensan de esa manera, no están equivocados, solo entiendo que lo piensan de esa manera. Y los que están un poquito más hacia la izquierda en su pensamiento, no están mal, simplemente es que esa es su forma de pensar. Entonces yo empiezo a entender que de eso me puede servir a mí para ser libre, para vivir esa trascendencia del ser humano. Y entonces yo podría encontrar en mi espiritualidad, independientemente que la viva en la religión católica o en otra, ¿verdad? Yo voy a experimentar un deseo de hacer el bien, un deseo de ayudar a los demás. De, por ejemplo, yo entiendo que no voy a poder salir, pero también entiendo que hay gente que tiene más riesgo de salir que yo. Entonces busco cómo ayudar al anciano, cómo ayudar a la vecina que está enferma. Y entonces mi verdad de entender que yo sí puedo salir por lo menos una vez a la semana y que ella no puede, entonces esa verdad mía ya también es parte de la sociedad, y entonces yo colaboro, yo apoyo, yo hago un webinar para que la gente entienda algunas cosas, yo doy de lo que tengo. Cuando empiezo a descubrir esa realidad interna que vos llamas la parte espiritual, que es el mío interno o el yo interno, ¿verdad? Porque es mío. Yo siempre digo el mío interno porque es mío, no es el yo, es el mío interno, ¿verdad? Porque es mío. Entonces, cuando yo eso lo convierto en el nosotros externo, ya no es el mío interno, sino es el nosotros externo, la sociedad va a cambiar y seremos libres, porque podemos estar metidos en una casa, porque cuando estamos en un hospital no decimos que perdimos la libertad, sino estamos enfermos. El concepto está aquí. El concepto que yo tengo de libertad está aquí, no está en lo que hago, está en lo que yo pienso de lo que hago y decido qué hago con eso que pienso. Porque si yo me echo a morir en el hospital, porque me dio un derrame y estuve 15 días en el hospital, por ejemplo, a mí, si yo me hubiera puesto a llorar, pues ahí estaría sin poder mover las manos, sin poder hablar. Pero si, y cualquier otra persona, igual, la que van a operar la de cáncer o lo que sea, si se queda aquí con que está encerrado, con que está atado a una enfermedad, con que está lo que sea, puede ser que sí, puede ser que no se cure, porque hay una probabilidad de que no se cure, ¿verdad? Porque hay metástasis, lo que sea. Pero si él decide qué hacer con esa vida, él decide qué hacer con esa libertad. Entonces es cuando el mío interno hace que yo trascienda a la sociedad y por lo tanto mi yo, ahora sí, el yo, la persona, va a trascender en la historia de las personas y de las cosas como ese ser libre, como ese ser que buscó vivir en libertad. Porque la libertad no es algo que está ahí yo voy y la compro. No es algo que está ahí y yo la merezco, no. Es algo que yo me la voy ganando, que yo la voy alcanzando, que yo voy caminando hacia. Es como la felicidad, es muy parecida. Son como primas hermanas o hermaníticas, ¿verdad? Yo nunca tendré la felicidad, pero camino hacia. Me muevo hacia. Es lo mismo, yo me muevo hacia la libertad. Porque cada vez que me acerco me doy cuenta que tengo más limitaciones. Porque mi libertad es mi libertad, pero la libertad es más grande. Hay que entender que cuando hablamos de mi libertad,
es muy pequeña, pero cuando yo trasciendo a la libertad, es muy grande. Y entonces el ser humano tiene que pasar de mi libertad a la libertad. Y es ahí donde la parte espiritual, independientemente cuál sea su filosofía religiosa, por ejemplo, o teología religiosa a la que se basa, va a ir encontrando en ella fundamentos para vivirla, para trascender, para entender. De hecho, la mayoría de religiones en el mundo, ¿verdad? Por no decir todas, porque no las conozco todas, primero es lo que usted experimenta y eso usted trasciende. Si usted no experimenta, no trasciende nada. Si usted no experimenta su libertad, no va a poder trascender a la libertad. Entonces, si hoy se pueden llevar algo de lo que yo haya dicho, es eso, trascender, decidir qué hacer con mi libertad para poder trascender a la libertad y hacer con ella todos algo positivo para los seres humanos y para la comunidad en general de la Tierra. Bueno, digamos que solo haya vida en la Tierra, pero después iremos a Marte o donde sea que haya vida y también hablaremos de la libertad y aprenderemos cómo la viven ellos y podremos vivirla también. Pero es muy rico pasar de mi libertad a la libertad. Así es, y bueno, vamos a mencionar aquí los comentarios de nuestra audiencia. Celia Lucía Jiménez Hidalgo dice, felicidades a los y las ticas por la celebración de la independencia en Costa Rica, porque siempre es muy válido cuestionarnos sobre nuestra libertad. También dice y complementa, la libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores. Esto lo decía Gandhi. ¿Qué opinión les merece esta frase? Yo creo que sí está profunda y sí nos recuerda, personas ejemplares en este sentido que proclamaban la libertad tanto emocional, espiritual, mental, política, de territorio también, porque lucharon por esa libertad física de territorio, que no obedecía a fronteras, como comentaba en un principio de la transmisión Adolfo. Siempre se tiene este concepto de sí, tenemos libertad, pero libertad ¿hasta dónde? ¿No? ¿Dónde está mi libertad realmente? Bueno, donde comienzan los límites, ahí es donde termina nuestra libertad en ese sentido. Más sin embargo, bueno, Gandhi siempre era un ser espiritual en ese sentido y hablaba de esta búsqueda infinita de reencontrarte a ti mismo, de practicar, porque hay que practicar el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, estas emociones, cómo reaccionamos, para poder aprender de ellos y también desarrollar estas habilidades que tenemos que desarrollar conforme a estas circunstancias o situaciones que se nos presenten el día a día y que no todo el tiempo vamos a reaccionar de la manera idónea ni de la manera en como nos gustaría tampoco, porque hay situaciones que, bueno, son inesperadas, no las pedimos, como esta pandemia, nadie la pidió, en ese sentido de, bueno, mándame la pandemia en el 2020 porque me quiero quedar encerrado en casa físicamente y no vamos a ir a viajar, no vamos a hacer esto, pero realmente la libertad, ¿qué piensan ustedes? Sería entonces, en este sentido, ya son 56 minutos, vamos a darle, a ver si nuestra audiencia va a hacer algunas preguntas y está participando, están poniendo comentarios. En este sentido, ¿cuál sería su conclusión con respecto, estamos hablando que meramente es más una libertad emocional, espiritual, la que necesitamos, la que este mundo necesita, toda nuestra sociedad no obedece a raza, a color, a cultura o por nación. Yo creo que estamos en una situación donde tenemos en un año histórico en este sentido porque necesitamos esta libertad de liderazgo, libertad de mentalidad, de emociones también, porque es al nivel individual y al nivel social y colectivo, porque, bueno, también nuestros gobiernos se están limitando, se hacen bolas con lo que está pasando, no tenemos las respuestas de todo y, bueno, cuando admitimos eso y lo reconocemos también, ahí yo creo que comienza ese principio de la libertad, de que no lo podemos controlar todo, no está en nuestras manos arreglar cualquier cosa que se nos presente y que tomar esa realidad como parte de esta misma práctica de libertad emocional, mental, hasta donde yo sí puedo hacer, está en mis manos y también sentir esa satisfacción de ayudar a otros, porque eso,
bueno, también nos hace sentir plenos y vamos a este camino del que Adolfo está platicando a la audiencia sobre la felicidad, porque nos brinda una satisfacción interior, una luz, una motivación que no se gana si no se empieza a trabajar un poquito en el interior de uno mismo. Entonces, yo creo que ahí sería el primer paso en ese sentido. Silvia, ¿qué opinión te merece? Bueno, el costarricense del 1800, y voy a mencionar esta partecita, aquel costarricense decía, no, yo quiero pertenecer a España porque ellos son los que me protegen y no quiero, tengo miedo a lo que va a pasar. Y llegan esos caudillos del momento y dicen, no, es que nos toca separarnos de España y vamos a ser una nación independiente. Y ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Independiente de qué? ¿Quién nos va a comprar esto? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Sin embargo, esos antepasados de nosotros sacaron adelante lo mejor de nuestro país en ese momento, bueno, Costa Rica. Entonces, el ser humano siempre ha demostrado la resiliencia. Como hay situaciones en las cuales donde usted está tan ofuscado por lo que pasa, tan ofuscado porque no tiene libertad de hacer ciertas cosas, porque su vida económica se ve atada a cambios dramáticos, que viene la oportunidad de o vendo pañuelos o me pongo a llorar. Entonces, yo pienso que es extremadamente importante valorar la situación que hoy en día tenemos y darle vuelta a todo eso y verlo como buscarle lo positivo. Y como dice Adolfo, eso va a estar acá, en mi mente y cómo yo lo quiero tratar. Vivi, ¿querías comentar algo, Vivi? Sí, también no quería dejar pasar la oportunidad para hablar acerca de la libertad, que decías muy importante del autoconocimiento, de la libertad de ser congruente entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, ¿verdad? Aquí los niños son maravillosos y nos muestran a los adultos siempre de frente nuestras incongruencias, como el niño que le dice a la mamá, ¿por qué me dices que vaya donde el vendedor y le diga que no estás, ¿verdad? El que le debe dinero, y después me dices que no diga mentiras, ¿verdad? Los niños son especiales para poder, y los adolescentes más, yo creo, para ver las incongruencias de los adultos. Yo de verdad a veces me he quedado tan sorprendida cuando estoy escuchando a una persona decir, yo hace mucho no tomo azúcar, a mí el azúcar no me gusta, y en ese momento está agarrando una cucharada de azúcar y se la está echando al café, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo reacciono a esta situación tan extraña? Yo creo que la libertad de tratar, vamos a cometer errores, como decía Celia, pero la libertad de tratar de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos es como la libertad de la conciencia. Ya no puedo decir de ir caminando por las calles tranquilamente, pero bueno, de estar en casa en paz y tranquilo, sabiendo que yo intento ser congruente con las cosas que hago y con las cosas que digo. Hace varios años me tocó trabajar en un lugar donde habían educadores que tenían mandos medios en una provincia en Costa Rica y nos estaban dando a todos una charla sobre reciclaje, reutilizar, reciclar, rechazar, bueno, todas las R's de toda esta parte de la naturaleza. Y estaban la gente que era encargada de todo el área de ciencias naturales, ¿verdad? De todo ese espacio. Yo me sentí tan acongojada cuando la que daba el taller decía, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes reciclan en sus casas? Y de 30 personas que hablamos de educación todo el tiempo y de mejorar el medio ambiente y todo lo que ustedes, ¿verdad?, saben de eso, solo 2 personas levantamos la mano y ninguna era la gente que trabajaba en esa área.
¿verdad? O sea, es tan intensa a veces la incongruencia que tenemos y entonces tal vez mi perspectiva con respecto a lo de Celia es cierto, nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar siempre y muchas veces, eso es cierto, pero lo que no se vale es quedarse ahí, ignorarlo y hacer que la vida sigue, no, lo que es reflexionarlo para ver cómo mejoramos, para ver cómo hacemos nuestra vida mejor y con ello la vida de los demás. ¿Verdad? O sea, no podemos quedarnos en la incongruencia de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿verdad? Yo siempre les digo a los maestros, es como el maestro que dice, en esta aula se trabaja en paz, ¿verdad? Y le pega un montón de gritos y un puñado de palmadas al escritorio, ¿verdad? Es como que uno no se queda como sin entender cómo hablar con esa persona del tema. Entonces, se vale equivocarse, se vale cometer errores, se vale a veces estar en días nublados, tristes y todo lo que quiera, pero lo que no se vale es no reflexionar sobre la vida que estoy viviendo e ir tomando las decisiones conscientes para ser mejores personas y con ellos una mejor sociedad. Causar un impacto social. Voy a comentarles un poquito sobre la libertad de expresión, que yo creo que muchos asociamos nada más único y exclusivamente con el asunto de los medios de comunicación, mas sin embargo yo creo que aplica mucho a lo que estamos, hay una correlación con lo que estamos comentando que va más allá, es una definición más profunda, más conectada a esta emoción con respecto a lo que estamos hablando sobre que tu libertad emerge en una decisión individual, es un proceso individual que tú debes de redescubrir o descubrir y practicarlo. Y bueno, la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Yo creo que ahora con esta era digital, esta libertad de expresión ahora sí que se desató en este sentido porque generalizado, a pesar de que ya la teníamos oficialmente gracias a otros héroes que lucharon por esta libertad de expresión en medios de comunicación, ahora a través de las redes sociales, bueno, ya todos pueden externar sus pensamientos, sus emociones, como decía Adolfo, bueno, ya ahorita tenemos oportunidad nosotros de decir lo que queremos, cocinar si queremos en vivo y transmitirlo, podemos hacer esas cosas diferentes que no se podían hacer antes, que pensamos que no lo íbamos a hacer y ahora lo hacemos. Esta es parte de esta libertad también de expresarnos, de cómo nos la estamos pasando, cómo estamos viviendo esta pandemia, cómo lo estamos sobrellevando y cómo canalizamos también esa energía de que pensar que, bueno, si estábamos limitados en libertad física, bueno, no. Yo no me quedo ahí, como dice Vivi, no me quedo ahí, por eso ahora tengo esta plataforma digital, ahora me expreso a través de esta plataforma digital, ahora comparto estos recursos hacia la audiencia, hacia otras familias, hacia otras mujeres emprendedoras. Entonces, hago y expando mi libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es mi derecho individual, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, Vivi, ustedes dos lo pueden hacer también, Adolfo, en sus talentos, Silvia, en tus fortalezas, todos podemos expresar esta libertad de expresión, dársela a los demás también de esta manera y que no obedece únicamente al concepto, muchos lo correlacionan específicamente a esta lucha de derechos con respecto a expresarse en los medios de comunicación. Todavía no hay regulaciones para el Internet, más sin embargo, bueno, es probable que suceda esto, que empiecen a ocurrir este tipo de regulaciones, de leyes para regular lo que se publica en Internet o en las redes sociales. Mas, sin embargo, mientras esto ocurre, estamos teniendo un plus de esta libertad de expresión donde podemos generar un auditorio, convocar a la sociedad a hacer un cambio positivo, ayudar, aportar, poder también implementar cambios, liderar grupos también, porque podemos hacer el ejemplo en vida de poder liderar, hacer transformaciones como las familias allá en Costa Rica, bueno, gracias al liderazgo y la iniciativa proactiva de Adolfo, tenemos la oportunidad de aportar un poquito en la mesa con alguien en las familias allá en Costa Rica. Entonces, de eso se trata esta pandemia, de poder aportar
un poquito a los demás, un granito de arena desde nuestras trincheras, y yo creo que esa es la parte importante de poder inspirar a otros, de poder decir, ¿sabes qué? Yo reflexiono aquí, pero se puede hacer mejor, podemos cambiar, sí se vale transformarnos y sí se puede hacer cambios, porque hay una ideología donde, bueno, probablemente pensemos que ahí termina todo, que ya este caos nos está comiendo y que no me voy a acostumbrar, pero cuando vemos de una manera sabia, profunda, reflexionamos, tomamos ese tiempo para hacerlo, vernos en el espejo de manera interior, podemos sacar ese positivismo, podemos inspirarnos a nosotros mismos y seguir hacia esta libertad, hacia este camino de libertad del que Adolfo ha estado mencionando, como un camino hacia una libertad con felicidad, porque cuando tenemos libertad de emociones, libertad física, y tenemos todo este conjunto en todos los sectores, libertad en mi trabajo, yo puedo tomar decisiones, tengo poder de decisión, puedo en mi vida individual, yo la tomo en mi matrimonio, en mi relación con otros, en mi familia, con mis hijos, somos más plenos. Tiene mucho que ver la felicidad, va junto con pegado en este sentido de trabajar esta libertad, porque, bueno, quedarse atados y estancados a emociones que no nos dejan ver más allá de lo que nos pueda brindar esta vida, este positivismo, o a dónde nos pueda llevar estos cambios que parecieran como que son difíciles de adaptarse, pero a final de cuentas siempre vienen transformaciones positivas. Hay mucho que rescatar y mucho que sacar de positivo de cada acción, cada circunstancia, cada experiencia, y yo creo que es parte también de la psicología, Adolfo, donde también nosotros aprendemos todos los días, también haciendo estas transmisiones en vivo, de conectar con nuestra comunidad, de ver que somos iguales que ellos, nos ha pasado, nos hemos sentido ahí, hemos sentido lo que ellos también están experimentando, y que, como Vivi decía, también a todos nos pegó en cierto aspecto, en cierto ángulo de nuestra vida, para poder reflexionar, tener este momento de sabiduría y crecimiento personal, que a final de cuentas es la conclusión en este sentido de la libertad. Sabemos que, bueno, nuestras naciones ahorita nos dan esta libertad de independencia, tenemos ganados derechos civiles, mas sin embargo, bueno, hay muchos que viven sin esa libertad mental, emocional, el día a día, y no enfrentan los desafíos porque se ponen barreras mentales dentro de ellos mismos. Entonces hay que trabajar, yo creo que en ese sentido, nosotros individualmente, para poder dar a los demás. Algo con lo que quieran cerrar la transmisión, llevamos 1 hora con 10 minutos y bueno, la audiencia sigue participando. Aquí tengo un comentario de Gaby Robles que dice: a veces debemos diferentes caras de la moneda. Para mi hijo este cambio en la educación ha sido genial. El mejor año, en sus palabras, aprendido a su manera y mucho más cosas de su interés. Ahí está un ejemplo de que, bueno, da resultados positivos también. Un confinamiento en casa, yo creo que nos conectamos mejor con nuestros hijos, y los hijos nos quieren y nos aprecian, nos disfrutan más estando 24/7 en el hogar, sin tenerlos que mandar a que alguien más los eduque o alguien más los comparte ese tiempo. Tenemos más tiempo de calidad en casa y yo creo que eso es muy importante también. Silvia. Yo quiero decir, ser emprendedor es doloroso, pero más doloroso es no emprender. Así con esto me quiero despedir y decirles miles de gracias por permitirnos entrar esta noche en esa pantallita. Ojalá que alguno de lo que hoy hemos expresado, algunas ideas que hoy hemos expresado, haya llegado y tocado su corazón. Y no olviden, nuestros antepasados lucharon por una libertad, por un país mejor. Así que en lugar de ponernos a pensar, hoy no quiero voy a hacer una huelga porque no quiero usar la mascarilla, más bien veamos eso como una forma de protegerlo. Si me la pongo yo para cuidarme, estoy protegiendo a mi hermano. Así que cuidémonos todos. Ya se me olvidó el español. Cuidémonos, amémonos, respetémonos, compartamos ese momento con nuestros niños haciendo sus tareas.
tenemos trabajo, sí, valoremos lo que tenemos. Así que buenas noches, miles de gracias y hasta luego. Vivi. Silvia, ahora que decía estas palabras, también pensé en que libertad también es disfrutar. Cuando yo hago algo con un gran disfrute por algo que me gusta mucho hacer, esa también es mi libertad. Cuando yo estoy ayudando a los chicos, como decía Silvia, con disfrute, no con obligación y angustia. Cuando yo estoy haciendo una comidita porque quiero que me quede rica, ¿verdad? Y que la hago con mucho amor, que la disfruto, que tomo esa cucharada, pruebo cómo está de sal, lo saboreo. Cuando yo saboreo la vida con todo lo que la vida me trae, para mí también ese sería un concepto de libertad. Así que tal vez mi mensaje es, tal vez, creo que lo había dicho en otro momento, pero quiero repetirlo, tal vez estemos viviendo los mejores años de nuestra vida. Tal vez. Así que aprovechémoslo, vivamos el presente y agradezcamos por todo lo que somos y por tener la oportunidad de un día más de vida. Sí, así es. Adolfo. Bueno, yo quiero despedirme les dije al principio que una de las cosas que quería que se les quedara es de salir de mi libertad hacia la libertad. Y lo otro es que va muy, muy encaminado con lo que ellas están diciendo. Y es, ¿qué es lo que hago yo con esa libertad? No es pensar en que voy a estar confinado en la casa, ¿verdad? Sino qué voy a hacer en esa casa, qué voy a hacer durante ese tiempo, qué voy a sacarle provecho, cómo me voy a divertir, cómo voy a compartir, cómo voy a aprender, cómo voy a hacer tantas cosas que podría hacer. No pensar en lo que no puedo hacer, porque siempre vamos a tener cosas que no podemos hacer, por más libres que vivamos. Hay cosas que no vamos a poder hacer. Entonces, siempre pensemos, siempre, pero aún más en ese tiempo de crisis, de pandemia, de confinamiento o de apertura parcial o completa o lo que sea, ¿en qué voy a hacer con eso? El ejemplo del niño que nos acaban de decir es muy claro. Él no se quejó porque no puede ver a los compañeritos, no se quejó porque no va a jugar con ellos, sino él considera que ha sido un año muy bueno para él, incluso lo califica como el más bueno de su vida, porque logró aprender a su manera. O sea, él entendió que aprovechar la restricción de la libertad le dio libertad para aprender, le dio libertad para hacer. Entonces, el llamado, y espero que eso se quede, y que es como lo que yo más he tratado de tener en mi mente desde que empezamos a ver cuál es ese tema, y yo empecé a revisar un poco de bibliografía, y es qué es lo que hago con mi libertad. No es con lo que no me permiten hacer, sino qué es lo que yo hago con mi libertad. Porque aún en los países, les voy a poner el ejemplo de los judíos en el Holocausto. Hay personas que en el Holocausto hicieron libros enteros, como Viktor Fromm, ¿verdad? Viktor Fromm. Y hay personas que hicieron cosas tan importantes que se consideraron santas hoy. Santas no importa por una iglesia o por una religión, sino porque su vida fue un ejemplo. O sea, hicieron algo. Y uno dice, pero ahí no tenían libertad. Bueno, tenían la libertad de decidir qué hacer con esa poca espacialidad, con ese poco conocimiento, con esa poca luz, con ese poco alimento. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer algo. En eso radicaba su libertad. Y entonces, la libertad no es lo que no podemos hacer, sino lo que podemos hacer con ella. Y esperemos que sigan pudiendo los martes vernos y que sea una libertad que decidan seguirnos viendo. Y aquí estaremos. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación. Y desde Costa Rica a toda Centroamérica, tengo muchos amigos en Centroamérica. Les mando un abrazo enorme de cumpleaños 199, ya el otro año serán 200. Y bueno, México no sé cuántos tendrá, porque México tiene como unos añitos más, como 10 creo. 210 yo creo, ¿verdad, Nayeli? Sí, que sean muchos más, y felicidades a todos los amigos mexicanos y a vos, Nayeli, que también yo sé que sos mexicana, entonces un abrazo grande y que podamos vivir la libertad, incluso cuando no nos permite, porque un muro nos detiene el caminar hacia otras tierras.
Muchísimas gracias, Adolfo. Y bueno, agradecemos a Vivi también allá en Costa Rica, a Silvia allá en Gilbert, Arizona. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en la edición especial de este martes. Oficialmente cambiamos el horario del sábado. Nuestro encuentro de los sábados se cambia a martes a las 5:30 de la tarde, tiempo de Arizona, 6:30 tiempo de Costa Rica. Y bueno, vamos a estar muy pendientes y preparando temas más interesantes con esta perspectiva humanística y bueno, de conocimiento, autoconocimiento personal para, bueno, también darnos la oportunidad de crecer todos los días y bueno, ir aprendiendo del uno al otro. Vamos a agradecer a Felipe Chávez, a Luis Torres, que se acaba de unir a la conversación también, Julieta Solórzano Salas, Pedro Medina, Valeria Soledad Cabrera, Celia Lucía Jiménez, gracias por sus comentarios, Adriana Méndez Madrigal también, Juan José Solano Barbosa, Guillermo González, muchísimas gracias, a Jesús Licona también de la revista Hola Tucson Magazine, gran amigo aquí en Arizona, aquí en Tucson, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo martes con más. Gracias. Gracias, bendiciones. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Centroamérica y viva México! ¡Viva México! Foro Social, un espacio de credibilidad y opinión para todos. Tu mesa redonda favorita en el suroeste de Arizona. Uniendo fronteras, culturas y perspectivas. Un programa con un twist divertido de análisis local. Foro Social, donde la diversidad de hispanos en los Estados Unidos tiene voz. 11:30 de la mañana, Foro Social Tucson. Todos los sábados por Azteca 14.